Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy no vamos a hablar de casas embrujadas ni de monstruos de leyenda. Hoy vamos a hablar de un monstruo real, el monstruo del aislamiento, de la soledad, del olvido, un monstruo que crece en el silencio, alimentado por el miedo. En las montañas de Guerrero, donde el mapa se vuelve blanco y la civilización es solo un recuerdo lejano, una familia desapareció del mundo. Durante 50 años, no vivieron en una casa, no vivieron en una cabaña, vivieron en una cueva, como los primeros hombres. Y en esa oscuridad, en esa regresión al origen de los tiempos, volvieron a los primeros pecados. Crearon una nueva estirpe, un linaje nacido del incesto, un secreto guardado en la misma roca de la montaña, un secreto que la propia tierra parecía querer ocultar. Si esta historia les hace cuestionar los límites de la humanidad, si sienten que el olvido es el peor de los crímenes, suscríbanse. Activen la campanita, porque las historias más oscuras son las que más luz necesitan para no repetirse jamás. El doctor Alejandro Vidal era joven, idealista, quizás demasiado. Creía en la medicina como una forma de justicia social, una herramienta para equilibrar la balanza. Creía que con un estetoscopio y un poco de empatía, podía hacer una diferencia. Por eso eligió su servicio social en el lugar más remoto que encontró en el mapa de la Secretaría de Salud, lo más profundo de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero. Un pequeño centro de salud en un pueblo sin nombre oficial, al que los locales llamaban el fin del camino. Un puñado de casas de adobe aferradas a una montaña, como si tuvieran miedo de caerse al vacío. Los primeros meses fueron un bautismo de fuego. Pobreza. Una pobreza que se podía oler, que se pegaba a la piel. Enfermedades que creía extintas, que solo había visto en libros de historia médica. Tuberculosis, tifoidea, leishmaniasis, desnutrición. Niños con la panza hinchada y la mirada vacía, con el pelo descolorido por la falta de nutrientes. Pero lo que más le inquietaba eran los susurros. Las leyendas que se contaban alrededor del fuego por las noches, con voces bajas y temerosas. Los ancianos del pueblo, con la piel curtida como cuero viejo y los ojos llenos de una sabiduría antigua, hablaban de los perdidos. Los hombres pálidos de la cueva. Decían que eran una familia que se había escondido durante la época de la violencia en los 70, la guerra sucia, y que nunca más habían bajado, que el monte se los había tragado, que se habían vuelto otra cosa, animales, fantasmas que robaban gallinas y cabras en las noches sin luna. Hablaban de ellos con una mezcla de miedo y lástima. Alejandro lo descartaba como simple folclore, superstición para explicar la desaparición de un animal o los ruidos extraños del monte. Hasta que un día, un niño de unos 8 años llamado Tadeo llegó a la clínica, traído por su padre, con una herida profunda en la pierna. No era un corte, no era un rasguño, era una mordida inequívocamente humana. Me atacó uno de ellos, dijo el niño, temblando de fiebre y de miedo, uno de los hombres pálidos. Quería robarme mi cabra, luché con él, me mordió. El niño describió al hombre, desnudo, a excepción de un taparrabos de piel de venado, con el pelo largo y enmarañado como un nido de serpientes, y con unos ojos que brillaban en la oscuridad de la tarde. Dijo que hacía ruidos extraños, como chasquidos con la lengua, como gruñidos, que no hablaba, que solo emitía sonidos guturales. Alejandro sintió un escalofrío. La descripción era demasiado vívida para ser una invención. Había un terror genuino en los ojos del niño. Limpió la herida. Le puso antibióticos, tétanos, rabia. No sabía a qué se enfrentaba. Le preguntó al niño dónde había ocurrido. El niño señaló una serie de cañones remotos en el horizonte, una zona a la que nadie iba, una mancha verde y oscura en el paisaje. Allá, en la cueva del eco eterno, susurró. Mi abuelo dice que es la boca del infierno. Nadie va para allá. La curiosidad de Alejandro, mezclada con su sentido del deber médico, fue más fuerte que el miedo. Si había gente viviendo allí, en esas condiciones, necesitaban ayuda, necesitaban medicinas, necesitaban ser vistos, ser reconocidos como humanos. Un fin de semana preparó una mochila, agua, comida enlatada, un botiquín de primeros auxilios bien surtido, suturas, antibióticos, analgésicos,
y comenzó a caminar. Le dijo a la enfermera del centro de salud que iba a explorar, que volvería en 2 días. El viaje fue un descenso al pasado, al mundo primigenio. El sendero desapareció después de 1 hora. La vegetación se volvió más densa, hostil. Las espinas le rasgaban la ropa y la piel. El silencio era total, absoluto, opresivo. Ni siquiera los pájaros cantaban, como si la naturaleza misma le tuviera miedo a ese lugar. Después de 5 horas de caminata, cuando el sol comenzaba a bajar, encontró la cueva. La entrada era una boca oscura en la pared de la montaña, un bostezo de piedra, una herida negra en la roca. Y lo primero que lo golpeó fue el olor. Un olor nauseabundo. Ácrido. Un olor que atacaba los sentidos, que se metía en la garganta. Una mezcla de excremento humano y animal, de carne podrida, de humedad y de humanidad sin lavar. Un olor a encierro, la enfermedad, a descomposición. Alejandro, que había olido las peores infecciones en el hospital, casi vomitó. Se cubrió la boca y la nariz con un pañuelo. Se acercó con sigilo. El corazón le martillaba en el pecho, un tambor en medio del silencio. Encendió la pequeña linterna de su teléfono y entró, unos pocos pasos, hacia la oscuridad. Lo que vio lo dejó paralizado, congelado. Su mente, entrenada en la ciencia y la lógica, se negó a procesar la imagen. Era una escena de un libro de historia. De la prehistoria. Un diorama viviente del horror. No era una cueva vacía. Era un nido humano. En el fondo de la caverna, a la luz temblorosa de una fogata, había gente. 1 docena, quizás más. Las sombras danzaban en las paredes, haciéndolos parecer más grandes, más monstruosos. Estaban casi desnudos, cubiertos con harapos de pieles de animales. Su piel era de un blanco enfermizo, casi translúcida, como la de los peces que viven en las profundidades del océano, lejos del sol. Sus cabellos eran largos, enmarañados, llenos de lodo y piojos. Sus ojos, enormes y oscuros, completamente dilatados para adaptarse a la penumbra, se giraron hacia él. Sin parpadear, con una curiosidad animal, como una manada de lobos sorprendidos en su guarida, y sus cuerpos eran un testamento viviente del horror, un catálogo de degeneración genética. La mayoría tenía algún tipo de deformidad. Pies zambos, torcidos hacia adentro, espaldas encorvadas, jibas pronunciadas. Manos con dedos fusionados, como aletas. Mandíbulas pequeñas y retraídas que les daban un aspecto infantil y extraño, frentes abombadas. Ojos demasiado juntos o demasiado separados, labios leporinos. Una sinfonía de defectos congénitos, la firma inconfundible de la endogamia, generación tras generación. No hablaban español. Se comunicaban con una serie de gruñidos, chasquidos y gestos guturales. Un lenguaje perdido, o quizás un lenguaje nuevo, nacido del aislamiento y la locura. En el centro del grupo había un hombre mayor, el patriarca, con una barba que le llegaba al pecho. Su cuerpo, aunque viejo, era fuerte. Él era el único que parecía completamente formado. Sin deformidades visibles, el origen de todo, el líder de ese lugar, y a su lado, una joven. No tendría más de 14 años. Estaba esperando un bebé. Su barriga claramente prominente contrastaba con su cuerpo frágil y delgado. El patriarca la abrazaba, no con ternura, sino con un gesto de autoridad, como si fuera su responsabilidad más importante. La incubadora de la siguiente generación. En ese momento, un hombre joven con una leve cojera y solo un ojo funcional se acercó a la joven que esperaba un bebé. Le ofreció un trozo de carne cruda y sanguinolenta, y la llamó madre, con un gruñido suave. Luego se giró hacia el patriarca, y lo llamó padre con un gesto de sumisión. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba, que las leyes de la naturaleza se hacían pedazos. El hombre con el ojo deforme era hijo de la niña embarazada, y del patriarca, que era a su vez el padre de la niña, padre, abuelo, esposo, hijo, hermano. Las palabras perdían todo su significado en esa cueva. El patriarca vio a Alejandro. Sus ojos se entrecerraron, se convirtieron en 2 puntos de furia, dejó escapar un gruñido, una orden. 2 hombres más jóvenes, con cuerpos ágiles y miradas salvajes, se levantaron, armados con estacas de madera afiladas, y corrieron hacia él. Alejandro reaccionó por instinto.
dio media vuelta y corrió por su vida. Tropezando en la oscuridad de la cueva, escuchando los gruñidos de sus perseguidores cada vez más cerca. El eco de sus propios pasos y los de ellos rebotaba en las paredes. Salió de la cueva, cegado por la luz del sol. No paró de correr hasta que estuvo a 1 kilómetro de distancia. Se derrumbó junto a un arroyo, temblando incontrolablemente. El sabor metálico del miedo le llenaba la boca. Vomitó la bilis amarga del horror. Se quedó allí, hecho un ovillo, durante 1 hora. El sonido de los gruñidos y el olor de la cueva estaban grabados en su cerebro. Había visto el corazón de las tinieblas, y latía con fuerza en las montañas de Guerrero. Regresó al pueblo. No le dijo a nadie lo que había visto. Sabía que no lo creerían, o peor, que no harían nada, que lo tomarían por loco. Empacó una pequeña maleta, y al día siguiente, tomó el primer autobús a Chilpancingo, la capital del estado. Tenía que denunciarlo. Tenía que hacer algo. La imagen de la niña embarazada lo perseguía. La prehistoria de esta familia, como Alejandro descubriría mucho después a través de testimonios fragmentados y la confesión de uno de los miembros, era tan trágica como predecible. Todo comenzó en los años 70, en la época de la Guerra Sucia en Guerrero. Un hombre llamado Damián, un campesino que había tenido problemas con el ejército por apoyar a los movimientos de izquierda, huyó a las montañas para salvar su vida, con su esposa, Inés, y sus 2 hijos pequeños, un niño, Mateo, y una niña, Sol. Encontraron la cueva del eco eterno, y decidieron esconderse allí, esperando que el mundo se calmara. Pero el mundo nunca se calmó, y ellos nunca bajaron. El miedo se convirtió en su carcelero. La esposa murió de una fiebre tifoidea. El hijo varón, Mateo, intentando cazar un venado, cayó por un precipicio. Damián se quedó solo, con su hija, Sol. Tenía 13 años. La soledad, el miedo, la paranoia, la locura. Damián, convencido de que el mundo exterior había sido destruido, de que eran los únicos supervivientes, rompió el último tabú. Le dijo a su hija que eran los únicos que quedaban en la tierra, el nuevo Adán y la nueva Eva, que su deber era repoblar el mundo, que era la voluntad de Dios, y el ciclo comenzó. Sol tuvo su primer hijo a los 14 años, un hijo de su padre. Ese hijo, al crecer, tuvo hijos con su propia hermana, y así, durante 50 años, la familia se convirtió en una tribu. Olvidaron el español, olvidaron el mundo exterior, olvidaron las reglas de los hombres, se convirtieron en los perdidos, una dinastía de incesto. Una maldición escrita en su propia sangre. El primer muro con el que se topó Alejandro fue el de la policía estatal en Chilpancingo. Esperó 2 horas en un pasillo caluroso, oliendo a sudor y a desesperación, para ser atendido por un capitán de apellido Juárez. Un hombre con una camisa de guayabera sudada y una pistola al cinto que parecía demasiado grande para él. Alejandro, todavía en shock, le contó todo, con una urgencia desesperada: la cueva, la gente, las deformidades, la niña embarazada, la mordida humana en la pierna del niño del pueblo. El capitán Juárez lo escuchó mientras se limpiaba las uñas con una navaja. No lo miró ni una sola vez. Su atención estaba completamente en la mugre bajo sus uñas. «Mire, doctorcito», dijo cuando Alejandro terminó, con un tono burlón. «Usted viene de la ciudad, ¿verdad? Se nota, no entiende la sierra. Aquí hay de todo, familias raras. Ermitaños locos, gente que vive como en la prehistoria. Mientras no bajen a molestar, no son problema nuestro. Pero son seres humanos. Están viviendo en condiciones infrahumanas. Están cometiendo crímenes». «Zrenia», exclamó Alejandro. «¿Crímenes? ¿Qué crímenes? ¿Incesto?» «Swing el capitán. Doctor, eso aquí ni siquiera es un delito que persigamos. Son sus costumbres. Y en cuanto a lo de infrahumano, ¿quién es usted para juzgar? A lo mejor son más felices que usted y que yo. No pagan impuestos, no tienen jefe, no tienen que aguantar a pendejos como usted que vienen a decirles cómo vivir». Además, añadió, guardando su navaja, «¿Quién va a ir hasta allá? ¿Usted? ¿Yo? No tengo hombres para mandar a una cueva perdida en el culo del mundo por unos cuantos engendros. Esa zona es territorio de los narcos, de los rojos. Si mando a mis hombres, me los regresan en pedazos. No, gracias. Mi trabajo es mantener la paz aquí, en la ciudad. No en el monte.
Si tanto le preocupa, concluyó, vaya a la Comisión de Derechos Humanos. Ellos se encargan de estas cosas románticas. Lléveles su historia. A ver qué le dicen. Alejandro salió de allí con una rabia impotente. El sistema no era solo indiferente, era cobarde y cínico. Siguió el consejo del capitán. Fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una oficina pequeña, con poco personal y muchas buenas intenciones. Lo recibió una abogada joven, llena de idealismo. Ella sí se horrorizó con la historia. Esto es una violación a todos los derechos imaginables, dijo, con los ojos muy abiertos. Es esclavitud, es abuso, es tortura. Tenemos que actuar. Pasó 2 días redactando un informe. Una recomendación urgente para la Secretaría de Salud y para el DIF. Isabel sintió, por primera vez, una pizca de esperanza. Quizás la humanidad no estaba completamente perdida. Una semana después, la abogada lo llamó. Su voz era diferente, apagada, derrotada. Alejandro, lo siento, dijo. Hablé con mi jefe, y él habló con gente de gobierno, de la Secretaría de Turismo para ser exactos. Y me prohibieron seguir con el caso, me gritaron, me amenazaron con quitarme el puesto, me dijeron que es un asunto de alta sensibilidad social y política, que podría generar una imagen negativa del Estado a nivel internacional. Que podría afectar al turismo. ¿Turismo? Zrenia repitió Alejandro incrédulo. Sí, al parecer el gobernador está a punto de anunciar un nuevo proyecto ecoturístico de lujo en esa misma sierra, un resort para extranjeros ricos, y una historia sobre una familia de salvajes viviendo en una cueva no es buena publicidad. Podría espantar a los inversionistas. Me ordenaron archivar el caso bajo el estatus de pendiente de verificación de campo, una verificación que por supuesto nunca se hará. Me dijeron que mi trabajo es proteger la imagen del Estado, no mancharla. El sistema no solo era indiferente y cobarde, era cínico y cruel. Estaba dispuesto a sacrificar a una docena de seres humanos por un proyecto turístico, por dinero, por imagen. Alejandro sintió náuseas. El mundo parecía una broma macabra. Su último intento fue el DIF, la Agencia de Protección Infantil. Quizás la idea de una joven de 14 años esperando un bebé los impulse a tomar medidas. Lo recibió el director estatal. Un hombre de traje, con una sonrisa de político y ojos de tiburón. Su oficina era lujosa, con vistas a toda la ciudad, un mundo de distancia de la cueva. El director escuchó a Alejandro con una paciencia condescendiente. No tomó notas, solo lo observaba, estudiándolo, como si fuera un insecto curioso. Doctor Vidal, es usted un joven muy apasionado, dijo cuando Alejandro terminó. Y eso es admirable, pero es ingenuo. Lo que usted vio, asumamos que es cierto, es un problema antropológico, no un problema de bienestar infantil. Estas personas no son parte de nuestra sociedad, no tienen actas de nacimiento, no pagan impuestos, legalmente no existen, son como una tribu no contactada del Amazonas, un caso para el INAH, quizás. ¿Y la niña embarazada? Zrenia insistió Alejandro, su voz temblando de rabia. Una tragedia, sin duda, pero una tragedia fuera de nuestra jurisdicción. ¿Qué propones que hagamos? ¿Enviar al ejército a sacarlos por la fuerza? ¿Meterlos en un albergue donde morirían de gripe en una semana? ¿Enseñarle a leer a gente que no habla español? Sea realista, doctor. A veces la mejor solución es no hacer nada, dejarlos en su ecosistema. Interferir podría ser peor. Ahora, si me disculpa, dijo poniéndose de pie y señalando la puerta. Tengo una reunión con la esposa del gobernador, precisamente para el proyecto ecoturístico de la sierra. El mundo sigue girando, doctor. Y no se detiene por unos cuantos olvidados. Alejandro salió de esa oficina sintiendo el peso de la derrota final. El sistema no era un muro, era una máquina fría y eficiente, diseñada para mantener el status quo, para proteger los intereses de los poderosos y para triturar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Regresó a su pequeño cuarto alquilado. Durante días no hizo nada. Se sintió aplastado, vencido. La imagen de la familia en la cueva lo atormentaba. El olor, los sonidos, la mirada vacía de la niña embarazada. Sabía que no podía rendirse. Si el sistema no haría nada, él lo obligaría. El sistema le temía a una sola cosa, la vergüenza.
El escándalo público. Usando sus pocos ahorros, compró una cámara de video con un buen zoom y volvió a la montaña, esta vez con un plan diferente. No iba a entrar. Iba a documentar, desde lejos. Pasó una semana escondido en las colinas frente a la cueva, comiendo comida enlatada, bebiendo agua de lluvia, soportando el frío de las noches. Y filmando, con un pulso tembloroso, con el alma en vilo, filmó su rutina diaria, cómo salían al amanecer, cómo cazaban pequeños animales con trampas rudimentarias, cómo recolectaban raíces, cómo se comunicaban con su lenguaje de gruñidos. Filmó al patriarca, su poder absoluto, cómo repartía la comida, cómo tomaba a la mujer que quería, cuando quería, cómo golpeaba a los que lo desobedecían. Y grabó un video de la joven que esperaba un bebé, su vientre cada vez más grande, su mirada cada vez más perdida, sentada durante horas mirando la pared de la cueva. Una noche filmó algo que le heló la sangre. La niña comenzó el trabajo de parto. La llevaron al fondo de la cueva. Las otras mujeres la rodearon. Alejandro no podía ver mucho, pero podía oír los gritos de dolor de la niña, gritos que el eco de la cueva multiplicaba hasta el infinito, y luego, el llanto de un bebé. Y después, el patriarca salió de la cueva, sosteniendo al bebé recién nacido. Lo levantó hacia la luna y emitió un grito largo y gutural, un grito de triunfo. La dinastía continuaba, la maldición se renovaba. Alejandro tenía suficiente, bajó de la montaña con su evidencia, una evidencia que nadie podría negar. El horror en alta definición. No fue a la prensa mexicana, sabía que el poder del gobierno los silenciaría. Contactó a una cadena de noticias internacional, una que no le debía favores a nadie en México. Les envió los videos, de forma anónima. La historia explotó, a nivel mundial. La tribu perdida de Guerrero, 50 años de incesto y olvido. Las imágenes eran brutales, innegables. El gobierno mexicano quedó en ridículo, expuesto como negligente, como corrupto, como inhumano. La vergüenza internacional fue el único motor que funcionó. El presidente de la República ordenó una intervención inmediata, una operación masiva, helicópteros, soldados, médicos, antropólogos, y por supuesto, las cámaras de televisión. El rescate fue un desastre, un choque de dos mundos. La familia, al ver los helicópteros, pensó que eran monstruos del cielo, reaccionaron con un terror primordial, lanzaron piedras, atacaron con sus estacas afiladas, no entendían que venían a ayudarlos. Para ellos, era una invasión, el fin de su mundo. Los soldados, sin saber cómo manejar la situación, usaron la fuerza, redes, gas lacrimógeno. Sometieron a la tribu como si fueran animales salvajes. Los sacaron de la cueva a rastras, cegados por un sol que nunca habían sentido en su piel, ensordecidos por un ruido que nunca habían escuchado. El patriarca murió de un infarto en el helicóptero. Su corazón no pudo soportar el shock, murió sin entender qué pasaba. Los demás fueron llevados a un hospital en la Ciudad de México. Fueron puestos en cuarentena, estudiados, medidos, fotografiados, tratados como especímenes de laboratorio. El choque fue demasiado grande. Sus cuerpos no tenían defensas contra los gérmenes de la ciudad. Una simple gripe se convirtió en una neumonía mortal. Los más viejos y los más débiles murieron en cuestión de semanas, en camas de hospital, solos, conectados a máquinas que no entendían. Los más jóvenes sobrevivieron, físicamente, pero sus mentes estaban rotas. Fueron enviados a diferentes instituciones, separados. El único lazo que conocían, su familia tribu, fue destruido. No podían aprender español, no podían adaptarse a la ropa, a la comida cocinada, a los horarios, a las paredes. Pasaban los días acurrucados en los rincones, meciéndose, haciendo los chasquidos y gruñidos de su lenguaje perdido, llamándose unos a otros a través de los pasillos. Alejandro los visitó una vez, solo una vez. No pudo soportarlo. Vio a la niña que había estado embarazada. Ya no tenía a su bebé. Se lo habían quitado, enviado a un orfanato para niños normales. Estaba sentada en el suelo de una habitación blanca, golpeando su cabeza suavemente contra la pared, una y otra vez, con los ojos cerrados. Quizás en su mente, estaba tratando de volver al único hogar que había conocido, la oscuridad protectora de la cueva. Alejandro dejó la medicina. El idealismo se había muerto en las montañas de Guerrero.
Se convirtió en un activista, luchando por los derechos de las comunidades indígenas olvidadas, una lucha pequeña, casi siempre perdida. Pero era su forma de pagar una deuda con la gente que había tratado de salvar, y que quizás había terminado de destruir. No hay un final para esta historia. Los supervivientes de la cueva del eco eterno siguen allí, en sus prisiones blancas, suspendidos entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Son el testamento viviente de nuestro olvido, y del fracaso de un sistema que solo se mueve por la vergüenza, un sistema que prefiere un escándalo a la justicia silenciosa. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.